condiciones de las instituciones públicas. Pero si uno quisiera saber un dato muy básico, que es ¿cuántas instituciones de salud del país, públicas y privadas, atienden partos? Esa información yo no la puedo encontrar, no está disponible. No digo que no exista, seguramente existe, pero no está disponible. Pero en las estadísticas no figura cuando dice atención dentro del sistema de salud. No, bueno, una cosa es cuántos de los nacimientos ocurridos en un año ocurrieron en una institución pública o en una institución privada. Esa es una mirada. Si uno toma como universo las instituciones de salud y uno quisiera saber cuántas instituciones de salud tienen la capacidad para atender partos o atienden partos, es otra cosa. Pueden ser lugares que no. Y esa es la información que digo que no se dispone, por lo menos públicamente. Yo creo que la última información me parece que es 2005. Me parece que la última información de ese tipo de estructura, digamos, de disponibilidad de servicios por la ley, me parece que es 2005. Que va cambiando. ¿Por qué? Pero la ley es pública, no tenés nada de... No, pero ella tenía incluida cantidad de establecimientos públicos y privados. Me acuerdo haberlo visto discriminado. Lo que no sé si está disponible online. No, eso sí que no recuerdo si es que yo accedí a eso por estar dentro del ministerio o no recuerdo, la verdad, discúlpenme, no recuerdo. Igual ella, en general ellos publican todo lo que van haciendo, pero no recuerdo. Sí. Yo quería hacer un comentario justamente sobre esto, Graciela. A mí me da la impresión que tenemos un problema en Argentina que se repite que se da a nivel nacional, pero es probable que se repita a nivel de las provincias, que ustedes corríjanme si me equivoco, que por un lado la información que existe está fragmentada, o sea, no está centralizada en algo que se parezca a un sistema de información nacional, de información de salud nacional en el sentido de cobertura, que uno pueda apretar el botón de la sala de situación del sistema nacional y encontrar allí la información. En el caso del Ministerio de Salud de la Nación hay alguna información en la ley, hay otra información en el programa de garantía de calidad, hay distintas como usinas o pequeñas usinas productoras de información, y mi apreciación no hay un espacio donde se articule, digamos, toda esa información. Y eso es un problema, digo, que es difícil de resolver a nivel nacional, pero quizá ustedes que están trabajando a nivel de las provincias sea relativamente más sencillo solucionarlo a nivel local en un municipio, pero sin duda es deseable, porque cuando la información está fragmentada está menos transparente para el acceso por definición. Y lo segundo que quería, justamente con relación a tu comentario, que el problema que también tenemos en la Argentina es que la información no está disponible en un sentido pleno de la palabra, en el sentido de que las bases de datos están accesibles al público, digamos, a través de la página web o de un sistema virtual cualquiera sea que exista. Uno puede acceder a la información, pero tiene un conjunto de barreras, no sé si todo el mundo puede acceder por otra parte, mientras que cada vez en el mundo, hasta donde yo conozco, se tiende con todas las iniciativas relacionadas con lo que se llama contemporáneamente los gobiernos abiertos como una modalidad de gestión democrática, de hacer accesible a la población las bases de datos, no solo los tabulados, porque lo que tiene la DEIS es que te da los tabulados. Si vos querés trabajar con esa información, la tenés que recopiar, lo cual es un grado de ineficiencia desde el punto de vista del análisis de la información espectacular. Entonces, en realidad, yo soy de las personas que creo que la información está realmente disponible cuando la base de datos está accesible a la población. Si no, a mi juicio, no es información disponible, en el sentido que tenés que presentar una carta, digamos, y tenés que decir cuáles son las variables que querés que te crucen, o, digamos, tenés el tabulado disponible, pero no la base de datos, que es lo que realmente permite trabajar la información. Entonces, me parece que esas son cosas que son déficit de nuestro país, que es bueno tenerlos presentes y que es bueno que cada uno en sus lugares de trabajo pueda abonar en la dirección por todas las razones que vos dijiste, porque la información es como la madre
de la toma de decisiones. Entonces, cuanto más tengamos acceso a información, más tendremos la capacidad y la responsabilidad de operar sobre la realidad, ¿no? Sí, de hecho, bueno, eso seguro que las bases de datos no están. El tabulado es probable que sí, por provincia, siempre establecimiento público o privado, cantidades, así bastante escueto, pero las bases sí. A mí lo que se preocupa, Silvina, en estos casos, pero de lo que conozco es que los informáticos son una severa traba para la disponibilidad de las bases de datos públicos. Así como una... de lo que yo conozco. La información es poder. Tiene una cuestión así que, no que si entras, que si me cambiás, que si el secreto, que si la seguridad informática, que si la... O la otra, sí, ¿para qué la vas a usar, viste? Con este temor de que... pero además el informático mucho no le importa para qué la vas a usar. El informático le gusta la seguridad informática, que si le vas a cambiar, que si le pones, que si el virus, que si no. Pero siempre tienen, bueno, de hecho, concretamente no tienen problema con el A mí me parece que también se reproduce lo que se da a nivel país, por lo menos en Santa Fe. Nos cuesta muchísimo tener información. El acceso a la información pública está restringido. Porque me parece que lo que se produce a nivel país también se produce, por lo menos en Santa Fe. Cuesta muchísimo tener información, nos hemos reunido con la gente que está en la sala de situación, y siempre es como que vienen con otro ritmo. Sí. Esa sensación tengo. En realidad, sí, estamos muy atrasados en eso. La realidad es que vamos poco a poco, yo te digo, vamos mejorando de a poquito, pero estamos muy atrasados todavía. Porque es nuestra cultura, la cultura del dato y de la información, en eso estamos atrasados. Nosotros lo observamos, calculo que a muchos les debe pasar lo mismo con el sistema informático perinatal. El SIP. Es decir, hay que estar atrás de que registren el dato en la historia clínica perinatal, ya sea que le controló el embarazo en un centro de salud del interior de la provincia o en el mismo hospital. Entonces, volcar los datos al sistema También. es dificilísimo a veces porque los casilleros están todos vacíos. Entonces, la dificultad del registro, entender la importancia del registro y la utilidad que después se le puede dar, porque cuando vos querés hacer en un servicio, una sala de situación, te encontrás con que no tenés los datos porque no los podés sacar de ningún lado. Sí, pero en realidad también me parece que lo que decía Silvina es que muchas veces están las bases, nadie las usa porque tampoco se genera información y no están disponibles para aquel que quiere generar algo de información. Eso también es terrible, ¿no? Porque también algunos no se usan porque tenés que plantear tantas barreras para poder usarla que mucha gente no sabe que sí. Yo siempre pienso siempre tengo la misma idea, quizás me la hayan escuchado, pido disculpas, pero ¿cuántos estudiantes de doctorado existen en Argentina que están haciendo tesis de doctorado de cualquier verdura y no analizando la información que existe disponible en Argentina? Hay una falta de consistencia entre la política de investigación de la Argentina y la producción de información útil, como vos decías, para la toma de decisiones, que es un poco psicótico como situación, ¿no? Porque vos tenés un montón de inversión hecha en un montón de gente que está haciendo trabajos de investigación porque tiene que terminar sus doctorados en las distintas disciplinas, en medicina, en sociología, en lo que fuere, pero no tenés una interfase posible entre esa masa de gente a la cual la estás bancando a través del CONICET, con un montón de becas que duran 4 años para escribir una tesis de doctorado, pero no la pones en sintonía con la disponibilidad de información que en el país existe, que si el volumen de recursos humanos que están haciendo su trabajo estuviera en conexión con esa masa de información, la productividad de ese esfuerzo sería infinitamente mayor y más útil para el país, ¿no? Y me parece que eso es hablando de los déficits, y es un tema muy deficitario de la Argentina, que otros países de América Latina lo han resuelto o lo están resolviendo con mayor fluidez que nosotros, ¿no? Pero ese divorcio que existe entre la producción de conocimiento y la producción de información es realmente
algo alarmante de la cual todos nos deberíamos ocupar, cada uno en su lugar, de tratar de resolver. Sí, y por otro lado, nosotros, digamos, hay información. Por un lado esto, ¿no? La falta de poder compartir, ¿no? De compartir los datos y demás. Y por otro lado tenemos otro déficit en esto, en los conocimientos y los software muchas veces también que se necesitan para hacer un buen análisis. Que uno dice, bueno, llego hasta acá porque no tengo posibilidades. Y cuando uno dice, bueno, tendría que comprar este software, tendría que... Y a veces no es simple que entiendan que uno necesita herramientas que tienen un costo, pero que son fundamentales para hacer un análisis un poco más complejo, ¿no? La inversión, digamos. La inversión tecnológica también estamos un poco atrasados. Y además que cuesta mucho que entiendan que uno lo necesita. Ese es el tema, ¿no? Entonces, se ve más como un gasto que como un claro. La otra cosa sobre la que me parece importante llamar la atención es el tema de la oportunidad del dato. Digo, me quedé preocupada por lo que dijiste porque la oportunidad, digo, con esto de que nosotros seguimos procesando planillas, ¿no? Entonces planillas que se pierden, planillas que se mojan, planillas que no se sabe quién las llena, que tardan meses en llegar. Ese tipo, digamos, en este momento no debe haber hospital, y me animaría a decir centro de salud, que no tenga una computadora. Sin embargo, seguimos procesando planillas que no permiten, digamos, lo único que hace es sistematizar la información que está en esta planilla, no hay posibilidad de cruzar ningún dato, está fraccionado, seguimos usando sumas de cosas. Digo, a esta altura, entonces la oportunidad de ese dato, cuando finalmente llega, cuando finalmente lo podemos tener, pasaron 2 años. 2 años. Con suerte. Papeles. Digo, egresos hospitalarios, porque por ejemplo, digo, nosotros porque un dato básico, las estadísticas vitales las tenemos al fin del año siguiente, o sea, para tenerlas del 2012, las vamos a tener a fines del 2013, ¿sí? Por supuesto que la gente de estadísticas vitales lo que dice es, somos uno de los países de América Latina que más pronto las tiene, y la verdad que tienen razón, pero ese dato en particular que se construye sobre certificados de nacimiento y sobre certificados de defunción, es probable que tenga que tardar ese tiempo. Pero hay toda otra información que se debería procesar muchísimo más rápido. Entonces, tomar decisiones sobre el diario de hace 2 años no se puede. No se puede. Egresos, porque no hay conciencia. Bueno, egreso tarda 3 a 4 años. pero egresos, yo recuerdo que se repartieron computadoras a todo el país para hacer la carga de datos de egresos. Eso debería estar prácticamente online, digamos. No podés definir un problema en un servicio 3 años más tarde, porque Lo que pasa es que en realidad no resolviste nada, o sea, no sirve para nada. Creo yo que tiene que ver con que está la computadora y no está el recurso humano para hacerlo. Yo no sé, me parece que es la burocracia del caso. Es la burocracia de la burocracia. Tenés una semana, le falta la secretaria, pumba. ¿Qué lo va a hacer? ¿Alguien que no sabe? Yo creo que, por ejemplo, en el hospital hay mucho profesional y hay veces que no hay otro tipo de empleado, digo, hay secretarios. Entre los ruidos de afuera. Hay falta gente que procese datos. De repente nosotros pasamos nuestras propias historias y a mí me cuesta pasarlo porque yo tengo horas para atender y no tengo horas para hacer esto. Y no tengo una persona que lo haga por mí. Me encantaría, porque aparte no me gusta. Aparte de todo. Y bueno, yo soy una persona que puedo elegir no querer hacerlo. Entonces tiene que haber una voluntad, tiene que haber un tiempo, tiene que haber unas horas para eso. O sea, Tiene nos que haber un pasa. proceso diagramado de cómo No, creo que tiene que haber gente dispuesta a La lógica del hospital se ocupa de eso. No.
Hay una multiplicidad de factores, me parece, que inciden, que tiene que ver con las computadoras, con los recursos humanos y también con la formación y con la importancia que le damos los trabajadores sociales, los trabajadores de la salud, a estas cuestiones. Porque, por ejemplo, en maternidad segura y centrada en la familia, en la provincia, las 10 maternidades nos vienen pidiendo desde hace 2 años que mensualmente mandemos los cuadros, con los tableros con los indicadores. Hay maternidades que todavía desde hace 2 años nunca las han mandado. Entonces, eso también tiene que ver con cómo nos motivamos los equipos para que llevemos adelante esas cuestiones. Me parece que es como un abanico de factores que inciden en esto. Y que tiene que ver la importancia que le damos. Ahora, ahí me parece que hay, por un lado, distintos niveles de la información. Porque digo, una cosa es la información de una historia clínica, otra cosa es disponer de las causas de egreso. Digamos, me parece que ahí también hay un proceso, y seguro Graciela está como en el nivel central, todavía lo ve más. Porque hay datos que definitivamente no requieren del tiempo que, por ejemplo, debería requerir el volcado de una historia clínica. Yo me podría preguntar, ¿hace falta volcar una historia clínica completa? No sé, les digo, hay que pensar cuál es el escalonamiento de los datos y para qué los vamos a usar. Hay datos que sí o sí tienen que estar en una historia clínica. Bueno, que hay temas de diseño también de los servicios. Por ejemplo, hay temas de diseño de los servicios, los tiempos de atención, los tiempos para procesar, porque también es importante no partir tanto lo que veíamos ayer de gestión, lo que es el trabajo profesional del trabajo administrativo. Una gestión integral tiende a analizar los procesos un poquito más integrados. Por ejemplo, digamos, nosotros en Quilmes tenemos desarrollado un sistema de información social donde las trabajadoras sociales que trabajan en la emergencia, o sea, que están todo el tiempo atendiendo permanentemente, le logramos resolver el problema de la encuesta social. Entonces, en vez de hacerla a mano, la carga en un formulario, se saca un montón de datos automáticos porque ya hicimos un trabajo de carga de 10.000 en un formulario que le recupera datos, porque bueno, a nivel local lo que tenés es que tenés identificada la población y con el tiempo se te reitere, tenés solo la carga de lo nuevo y vas haciendo modificaciones. Quiero decir que cuando hacen encuesta a mano porque están en la emergencia o van al barrio, bueno, hay alguien por ahí que carga. Pero cuando, generalmente en la práctica profesional, cuando la trabajadora social va a hacer la entrevista a una familia, a veces toma apuntes, va haciendo algunas reflexiones en el cuadro de la entrevista, no llena un formulario. Cuando vuelve a su trabajo y va elaborando la estrategia de intervención, recién ahí se pone a desarrollar un poco lo que es la herramienta de encuesta social. Y ahí es la carga, pero es la carga mientras lo va pensando, mientras va definiendo la estrategia. Ese tiempo es el tiempo que es profesional, ¿no? Entonces digo, ese es un ejemplo chiquito, habrá que pensarlo. A veces también tenemos un equipo de data entry que permitió cargar las 10.000, bueno, vamos, lo histórico, pero para lo nuevo, el porcentaje de carga que van a tener que tener, esos data entry por ahí es el 20%, porque el resto está integrado. Nos llevó mucho tiempo, digo, 7 meses pensar el esquema con todos los equipos. El proceso completo, por ejemplo, en el caso nuestro nosotros. Porque, sí, lo último te digo, porque una cosa importante es que lo que nosotros no podíamos perder es la capacidad de resolución que tiene ese servicio, que tiene un nivel de resolución de la emergencia altísimo. O sea, no es que no podíamos sacar de eso para hacer un proceso administrativo. Pero sin embargo, ese proceso nos mejoró también la calidad del encuadre y la estrategia de intervención, porque la profesional cuenta con más elementos para evaluar. La historia de esa familia, los cambios de la composición de la familia, si tiene cobertura, si tiene la pensión, si tiene la asignación, qué nacionalidad tiene, si tiene determinadas prestaciones, bueno, un montón de cuestiones que le permite al trabajo de la social tomar decisiones en función de esa estrategia familiar. Yo creo que ahí tiene que ver, no sé si alguien quería hablar, pero quien diseña los sistemas de información también depende mucho de eso. Claro. Y yo creo que ese es un sesgo, se me ocurre así, porque que es una discusión que yo tengo con algunos de mis jefes. Yo dice, estadística y epidemiología es como lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces,
lo que viene de estadística, y quizás por ahí es el problema, porque le interesa contar, no le importa si es inmediato ese conteo, si es al cabo de 2 años, cumple con su función, que es estadística. Hubo tanto, hay tanto, y no tienen la urgencia de la oportunidad del dato. Está bien, pero después ¿Entendés? Ese es el problema. es lo que ella decía. Pero ese es el problema, porque... Y es el problema además de no trabajar en forma interdisciplinaria, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo hago esto para contar. Entonces no le pidamos mucho porque va a contar cuando él pueda contar, cuando quiera contar. Pero nosotros lo estamos necesitando para otra cosa. Yo particularmente, por ejemplo, hice este diseño de él, un registro hospitalario de tumores. Bueno, a ver, no se me ocurrió de decir, bueno, después te lo mando, no, es online. Porque a mí, ¿qué me sirve la información para cuando al otro se le ocurra habilitarme, que lo pueda ver? Yo la quiero ver hoy, porque yo sé que hay diferencias en accesibilidad, calidad de atención, que después uno las va a ver en las curvas de sobrevida por los diferentes tumores. Y digamos, no me jodan, porque es así, todo el mundo lo sabe. Nadie lo puede mostrar porque todavía no hay ningún sistema de información que nos permita mostrar esos datos. Entonces, pero bueno, estadística le interesa contar, cuenta muertos cuando puede, cuenta camas cuando puede, cuenta partos cuando puede, pero no está inmerso en la toma de decisiones. Entonces van a decir, bueno, a ver, dame, porque quiero... Bueno, mirá que somos muy buenos, es verdad que son muy buenos, porque la verdad que por otro lado yo digo, tienen la ventaja de ser una de las pocas direcciones nacionales, entonces ha tenido continuidad a lo largo de todos estos años y ha ido mejorando y la calidad del dato es buena, pero no tiene oportunidad para aquellos que tienen que tomar decisiones. Pero de nuevo, bueno, y después lo vamos a ver, por eso hay fuentes primarias de datos y fuentes secundarias de datos. A lo mejor porque la fuente que tenemos, el objetivo de esa fuente no condice con la gestión, digamos. No es el objetivo que uno esperaría tener en una gestión, ¿no? Esto que vos decías, a ver, nosotros tenemos que adaptar el tema de las trabajadoras sociales porque hay una cuestión de urgencia que hay que resolverla. El objetivo es otro. Entonces por eso tienen 2 estrategias o 2 modalidades de carga distintas. Y porque una en la urgencia y la otra. El dato también. Por eso es que Claro. la concientización en el caso de los médicos de cuánto le va a servir el dato hace que, por ejemplo, en el caso nuestro, en 72 horas hay que tener la historia clínica cerrada y pasársela a estadística que en 48 tiene que tener el CIE-10, mínimamente el CIE-10 listo. Vos sabés que el jefe de servicio en 5 días, 8 días pueda ir sabiendo cómo van sus regresos, supongo. Claro, Esa porque en es- ese caso al jefe de servicio le interesa saber cómo va su o no quiere, pero no le va a nadie. Sigue siendo un problema el mercado de difusión de una mujer para determinar si en el último año está embarazada o no. Entonces se pone la causa de muerte como una septicemia y no nadie va a indagar si esa mujer estuvo embarazada y se murió por un aborto. Entonces el subregistro que hay de datos real sobre la mortalidad materna es enorme. Y en eso interviene exclusivamente un médico, digamos, que tiene que poner embarazada en el último año. Y es un dato que te lleva 4 o 5 palabras. Y no se registra. Es una Bueno, una cruz, Una cruz, claro, sí, está significado eso, ¿entendés? Entonces, la carga de datos es tan importante como la utilidad que le vas a... O sea, está directamente relacionado con la utilidad que vos le querés dar después. Claro, bueno, mira, en el Ministerio de Salud, es el famoso SNBS que hace 1000 años que está funcionando. En el SNBS cargan las provincias, las localidades con una codificación que se le antojó a quien se le antojó, nadie sabe de dónde miércoles salió. Cuando querés georreferenciar no podés georreferenciar. Yo voy a hacer un sistema del registro hospitalario y digo, vamos a poner los códigos. Como era un informático que venía de allá, me puso otros códigos y ahora no los puedo... Entonces es muy difícil cambiarle la mentalidad a la gente. Y voy a decir, pero si ya lo vivimos a esto y no sirvió, ¿por qué ahora tenemos...? Es increíble, ¿no? Pero bueno, lleva su tiempo. Y de todas formas, nada, yo creo que la realidad es que está bueno generar estas masas críticas donde uno pueda ir haciendo estas intervenciones desde el pequeño lugar de trabajo para que, pensando que en un futuro no tan lejano, la cultura del dato y de la información vaya cambiando, va cambiando de a poquito.
Pero antes la gente decía, bueno, el dato, la información, pensar en hacer un gráfico, era así como una cosa que había que traer al súper especialista. Y hoy en día nos damos cuenta que todo el mundo puede hacer un grafiquito, que todo el mundo puede presentar una tabla de datos simple, pero que ya genera una información útil. Entonces, de a poco uno lo va cambiando, ¿no? Perdóname. Sí. También nos pasa como equipos de salud que más allá del trabajo que hacemos así en ese nivel con los datos, en general se nos pide que llenemos planillitas y planillitas y planillitas y no hay una devolución de eso. Y entonces resulta algo muy arduo, burocrático, una tarea que la vemos como administrativa y que después no sabemos qué repercusión tiene ni a la hora de la decisión de las políticas públicas ni a la hora de nada. Entonces, sí, por eso es importante pensar en hacer estos análisis desde lo micro, desde el servicio, desde la sala, porque eso moviliza mucho. Yo me acuerdo cuando hicimos el fellow en Doctos, estaba Zulma, y ahí lo que se hacía era, bueno, lo llamaba profiling, que en realidad era como el perfil de los médicos, ¿no? Que llenaban sus tarjetitas para poder facturar, era la parte privada, ¿no? De motivo de consulta, para que venga el paciente, ¿no? Entonces uno veía el índice de reiteración de consulta, lo que prescribía, qué sé yo, y entonces después se los reunía y decía, mira, vos sos yo soy ese, decía el médico, no lo podía creer, ¿entendés? Porque en realidad hay cosas que están tan incorporadas al quehacer y a la forma de atender diaria que no toman conciencia además de lo que eso significa, como calidad de atención, como eficiencia, obviamente que en la parte privada por ahí veía mucho, bueno, Doctor fue un caso especial porque había mucho de calidad también, pero en algunos lados podría ser exclusivamente el gasto, ¿no? Pero nosotros vamos más allá, uno sabe que, yo me acuerdo, decía, bueno, esto de reiterar y reiterar las consultas para facturar, una locura. Y en realidad eso no significa que uno atienda bien al paciente, te está haciendo perder tiempo, perder oportunidades, una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Pero bueno, creo que por eso presentamos eso, ¿no? Cuanto más datos pueda poner en relación a un tema, mejor. Tampoco inundarlo de datos porque eso distrae y aquel que tiene que tomar decisiones finalmente después no lee, entonces es mejor ser parsimoniosos, como dicen, ¿no? Y por otro lado, tener en cuenta a la hora de analizar los indicadores que hay indicadores negativos e indicadores positivos. Lamentablemente nosotros usamos muchos indicadores negativos, porque son los que tenemos más accesibilidad, por ejemplo, mortalidad. Pero hay algunos como ser positivos, ¿no? Calidad de vida, cobertura de vacunación, de Papa Nicolau, de mamografía. Con respecto a vacunación, ahora la sala de situación está como más dinámica. No sé si están las bases, eso no me he fijado, pero sí que aparecen las coberturas aparentemente lo más actualizada posible. Además, si uno entra a la sala de situación, lo han hecho mucho más dinámico, digamos, más moderno, y entonces se van generando mapas dependiendo de lo que uno quiere hacer y demás. Bueno, que eso hace un tiempo atrás no estaban disponibles las coberturas. El tema de los años potenciales de vida perdida y los años de esperanza de vida perdida. Esto es muy interesante analizar, porque de alguna manera es el impacto que tiene la mortalidad en la población. Es más complejo pensarlo desde los años de esperanza de vida perdido, pero es lo ideal, porque en realidad uno dice, bueno, yo puedo estar perdiendo muchos años porque se muere mucha gente, y uno diría, bueno, se está muriendo mucha gente porque es una población pobre, pero en realidad podría ser todo lo contrario, que esté perdiendo muchos años porque se está muriendo mucha población joven, entonces lo que estoy perdiendo son años de esperanza de vida. Entonces, ahora después vamos a ver un ejemplo y es muy interesante. Y el tema de las fuentes, esto que decíamos, las fuentes primarias o secundarias. En general, sobre todo a nivel, digamos, más macro, a nivel país, trabajamos con fuentes secundarias. Vamos a ir a tomar los datos de las estadísticas vitales, del censo, etc. Ahora, cuando uno está en el nivel local, que está pensando en una
encuestas. Eso es una fuente de datos primaria, porque está hecha con ese fin, con ese objetivo. Entonces nos va a ser mucho más útil la información y la vamos a tener mucho más actualizada y va a ser más oportuna también. Tener en cuenta la periodicidad. En realidad, un análisis de situación lleva mucho tiempo, pero después tenemos que ser conscientes que no todo lo vamos a estar actualizando permanentemente o cada 6 meses o cada año. Porque la población no va a hacer falta, las condiciones socioeconómicas en 6 meses no van a variar demasiado. Ahora sí va a haber indicadores que uno dice, bueno, a ver, si estoy midiendo accesibilidad, métodos anticonceptivos, disponibilidad, etcétera, a lo mejor eso necesito sí actualizarlo mensualmente. Pero va a haber una parte del análisis que forma parte del contexto de esa situación de salud que no necesariamente uno la tiene que actualizar tan seguido, ¿no? Y la cobertura, si no son exhaustivas o si son parciales, si estamos hablando de una muestra o si estamos hablando de que estamos llegando a todas las familias, por ejemplo, de un determinado barrio. Esas son las diferencias. Bueno, y un poco mostrarles distintas fuentes para tener en cuenta, desde la parte de educación, justicia, trabajo, la policía. En algunos lugares el tema de lesiones se ha trabajado en forma conjunta con educación y con los ministerios de justicia y la policía y demás. ONG, defensa civil. O sea, las fuentes pueden ser múltiples. El tema es que, bueno, uno también tiene que empezar a conocerlas, que ese es todo un tema, ¿no? Muchas veces desconocemos, pero en la medida que uno trabaja en forma intersectorial, estas cosas es como que van fluyendo más rápidamente, ¿no? Bueno, con respecto a las unidades de análisis, uno podría pensar que va a ser, como les decía, un análisis a nivel país. A nivel país lo podemos pensar viendo diferencias regionales, viendo diferencias entre provincias o viendo a nivel de departamento. Para nosotros, a nivel central, mucho más, una unidad más pequeña que departamento no tiene sentido. Ahora, a nivel local es totalmente distinto, porque ustedes pueden pensar o en el municipio o un pequeño sector de ese municipio. Pero para nosotros no tiene demasiado sentido. De alguna manera lo que les mostraba esto, ¿no? Las diferencias al interior, incluso de cada región, si lo pensamos departamento, o las diferencias a nivel país. Esto es censo 2010, la densidad de habitantes. Fíjense que Capital termina con una densidad de más de 14.000 habitantes por kilómetros cuadrados. Si lo comparamos con Tierra del Fuego, Santa Cruz, que tienen entre 0,1 a 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto a la hora también de pensar en una distribución de recursos, en pensar en dónde uno tiene que poner, supongamos, un hospital de alta complejidad, no es la misma la demanda y la necesidad que va a tener la población en Cava que lo que puede ser el sur, porque a lo mejor, y de hecho pasan esas cosas, ¿no? Donde a lo mejor es preferible derivarlo a Capital y no tener un hospital y mantener un hospital de alta complejidad en una provincia con tan poca densidad poblacional. Bueno, distintas formas de presentar. Esto es lo que yo les quería decir. Fíjense que uno puede decir, bueno, puedo presentar los datos sociodemográficos de una simple distribución por sexo y por grupos de edad con números absolutos, o ya puedo ir pensando, dependiendo de la temática, cómo voy a agrupar esos grupos de edad, o por sexo o por grupos de edad, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, yo puedo pensar en ver qué población de adolescentes tengo o qué población de menores de 15 años tengo, pensar en población económicamente activa entre 15 y 64 años, o pensar en población con dependencia potencial, que serían los menores de 15 más los mayores de 64. Entonces, depende de la temática. Si yo tengo que mirar cáncer, en general miro 65 o por lo menos 50, 55 para arriba, porque sé que son los grupos más afectados. También dependerá del tipo de cáncer, pero en general lo vemos así. O pensar en personas en edad reproductiva. Si estamos hablando de hombres o mujeres, es casi el 60% de la población. ¿Qué pasa con las mujeres? En números absolutos, si uno tiene que pensar
en la distribución de por ejemplo, de anticonceptivos, necesitan un número absoluto. Ahora, si necesitamos un indicador de salud, en realidad lo hacemos en referencia a la población, entonces lo vamos a hacer a través de una tasa o de una proporción. Entonces, dependiendo de lo que uno necesite planificar y programar, van a ser los distintos tipos de indicadores, ¿no? Si esto lo traducimos a pirámides, la estructura poblacional, si uno cuando piensa en la organización de servicios tiene que pensar también en cómo ha sido la transición demográfica y cómo es la transición epidemiológica. Fíjense, comparación 2001 con comparación censo 2010. Ya tenemos una base mucho más pequeña con mayor cantidad de población de mayores de 65 años, mayor proporción. Entonces, y si lo pensamos aún más, fíjense, entre provincias, la organización de los servicios en Misiones, en Tucumán o en Cava es distinta. Es decir, en Tucumán, como provincia, deberían tener, desconozco, pero deberían tener mucha oferta de servicios para niños, para madres, etc. Cava tienen que estar pensando en problemáticas de adultos mayores, de enfermedades crónicas, de instituciones, de hecho es donde se ve el mayor porcentaje de población institucionalizada. Y entonces eso uno lo puede ver simplemente porque es muy visual y es muy... para aquellos que tienen que tomar decisiones, a lo mejor es más fácil mirar una pirámide que si uno le clica y le pone tablas y demás. Sin embargo, nosotros podemos pensar, fíjense, en población menores de 5 años. Tucumán, 9% de la población. Cava, 6% de la población. En mayores de 79 años, Tucumán 2%. Cava, 5% de mayores de 79. Mujeres en edad fértil, Tucumán, 50%. Cava, 48%. Y la diferencia en el INE total. Si ustedes ponen porcentaje, siempre tiene que estar referido al INE. No es lo mismo decir 2% de 4 o de 10 que 2% de miles. Entonces, siempre poner el número absoluto. Otra posibilidad, esto es cantidad de mujeres, esto lo hicimos especialmente para el programa de cáncer de mama, cantidad de mujeres entre 50 y 70 años por departamento de Argentina. De nuevo, si uno tiene que pensar en distribución de recursos, si uno tiene que analizar, por ejemplo, cómo están distribuidos los mamógrafos, que ahora lo vamos a ver, necesitamos saber dónde se concentra la población. Obviamente que no es la misma necesidad en Santa Cruz, Tierra del Fuego, que lo que tenemos acá, fíjense. Entonces, es muy importante siempre tener la referencia de la población y de los distintos grupos, ¿no? De la población, como decíamos, de la población objetivo. Fíjense Buenos Aires, ¿no? Cómo cambia totalmente. Esta es mujeres en edad fértil en la provincia de Buenos Aires. Por departamento. ¿Qué rango etario toman en edad fértil? 15-49. 15-49. Sí. ¿Tamaño? 13, 14. Sí. Pues. Lo que pasa es que yo pensé eso, el tema es que viste que tenés de a 5, si no tenés de 10. Por eso, pero sería mejor tomar de 10. No es. O de 12, sí. Claro. Claro, lo que como tener no es muy frecuente, pero también revela un dato que es interesante ver cuántas menores de 15, digamos. Sí, no, el tema es que generalmente te informan de grupos quincenales, claro. Por eso. Pero bueno. El de 15 es lo mismo que de 45 a 49. No sé, pero ustedes, si se puede hacer distinto, lo hacemos distinto. Son ustedes los que saben. Sí, tenemos chiquitos. No sé si uno está perdiendo mucha información dejando, porque en realidad ya estarías dejando de 12, 13, 14. ¿Qué hay? ¿No? Sí, hay, Sí. pero... Pero no es por la cantidad, la importancia de la cantidad, sino lo que representa. No, por eso.
Esto es- Sí, por eso digo que esa percepción la conocemos ustedes sí, claro. que yo, eso es lo que no sé. Digo, a mí, Graciela, a mí me parece importante en esta última discusión tener siempre presente, en mi opinión, cuáles son los parámetros que se utilizan internacionalmente, porque tampoco uno puede inventar un sistema clasificatorio y después quedarse colgado de la brocha y ser incomparable con cualquier país. Eso tiene que ser un criterio. Y después, si uno quiere agregarle otras cosas, siempre y cuando eso esté garantizado, me parece que es útil, pero me parece que el tema de la estandarización de la información y su comparabilidad en el tiempo e internacionalmente o interjurisdiccionalmente es muy importante, porque la comparación es un elemento de análisis extremadamente potente. Entonces ni podemos estar inventando todo el tiempo categorías nuevas, porque no podemos construir una serie. Me parece que tampoco podemos ser tan sui generis y tan especiales de no aplicar, digamos, lo que convencionalmente en el mundo se define como tales y cuales cosas. Me parece que ahí hay algo también para considerar que es importante. Sí, por eso lo de 1549, en realidad nosotros nos planteamos, no es que no nos hayamos planteado el tema si incluimos las de 12, no. El tema es que podríamos incluirlas, por ejemplo, solo a partir del censo 2010, porque ahí sí tenemos por edades simples. Pero después todas las estimas que se hagan 2011 hasta el próximo censo no podemos incluir. Entonces, pues sí, bueno, a ver, ¿qué es mejor, no? Entonces, o pongo de más población y lo pongo de los 10, o pongo menos. Sí. Bueno, por eso, de nuevo, es importante que uno se siente en una mesa y pueda discutir, ¿no? Entonces, en el de Mama, por ejemplo, la directora del programa de control de cáncer de mama necesitaba incluir específicamente las de 70 años. Entonces ahí sí lo hicimos por edades simples, porque, bueno, no me acuerdo exactamente para qué era, pero necesitaba los números absolutos específicamente. Entonces lo hicimos 2010. Ahora sabemos que para los próximos años no va a servir, porque no podemos incluir esa edad. Será hasta 69, bueno, ya está. Otras formas de presentación de la información, esto era parte de un análisis de situación en la parte sociodemográfica. Fíjense que en una sola diapo toda la información que tenemos, ¿no? Acá están agrupadas esto es censo 2001, agrupadas las provincias en 4 estratos por el índice de privación concurrente, privación material, digamos, concurrente de los hogares. A mí lo que me interesaba básicamente mostrar acá es que cómo al desagregar la información o al agruparla perdemos información, mejor dicho, ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos a nivel de provincia, fíjense que el porcentaje de hogares con privación material, el rango era entre el 1% de los hogares, en las provincias más claritas, en amarillo más clarito, hasta el casi 40% de los hogares con privación material, en las provincias más oscuras, ¿no? Sin embargo, cuando lo analizamos a nivel de departamento, el rango se amplía. Y acá pasamos prácticamente, sí, del 1%, 0%, y acá ya llegamos casi al 60-80%, no lo veo exactamente. Pero cuando después lo hacemos a nivel radio censal, hay algunos hogares donde llegan al 100% de privación material. Entonces, cómo uno va viendo desde lo macro, como un indicador, ¿no? Puede de alguna manera también enmascarar las grandes diferencias. Y ni hablar si pensamos, por eso decíamos, índice de desarrollo humano a nivel local no tiene ni sentido plantearse. Ahora, a nivel macro, cuando nos queremos comparar con otros países, por ahí es un indicador más. ¿Qué es el radio censal? Es la unidad más pequeña digamos, de análisis del censo. No me acuerdo exactamente qué incluyen. Sí, varias manzanas. Claro, o sea, de un departamento, sí, porque incluso la más pequeña me Sí, parece la que más es cédula censal, ¿no? Sí, Que es más chiquita claro. todavía. Sí, la célula incluye la cantidad de casas que le toca claro, a Acá se Sí. sencilla. Sencilla, Sensor y otra agrupa más. Está.
Pero bueno, a mí lo que más allá de eso me interesaba mostrarles el rango, ¿no? La diferencia. Entonces, fíjense todos los errores que uno podría llegar a cometer si solo se queda con la visión macro de una descripción del país, de la pobreza del país, y lo mira solo a nivel provincial. Y si hiciéramos esto a nivel de región, uno podría decir, bueno, yo hago la media de los hogares con privación material por regiones. Menos todavía. Describen menos aún la situación del país. Nosotros en Quilmes hicimos un censo social, se nota mucho, es impresionante. Hay 100.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad en villas de asentamientos. La pirámide poblacional entre esas 100.000 personas y las 600.000 que están viviendo en otros lugares de Quilmes es impresionante. La base de las 100.000 es una base mucho más joven, y la otra ya te cambia. Después, si puedo, les voy a traer la imagen para la próxima. Pero aún dentro de una ciudad que tiene 700.000 habitantes, hay dos pirámides totalmente diferentes. No minimicen los 700.000 habitantes, porque Quilmes tiene más habitantes que toda la provincia de Neuquén. Así que no lo minimicen. Bien, otra posibilidad es desagregando desagregando a nivel de regiones, ¿no? Región centro, sur, las regiones geográficas, cómo se distribuye la pobreza, ¿no? Hogares sin privación, me parece que es el verde, hogares sin privación, hogares solo con privación patrimonial, lo que decíamos, la pobreza estructural, hogares con privación de recursos corrientes, el verde más clarito, perdón, y hogares con privación convergente. Fíjense que de la región sur a las regiones NEA, NOA, cómo aumenta la privación convergencia. Bueno, distintas formas de análisis que yo les quería mostrar como para que ustedes tomaran idea. Ayer habíamos estado hablando de la asignación universal de punta, sobre todo a la corriente, como la estrategia. ¿Sí? Creo que la estrategia de fortalecimiento, los programas de fortalecimiento del ingreso de los hogares, sobre todo, va a tomar toda esa variación de ingreso en forma directa, como para incidir sobre ese factor. Esto es cobertura de salud. En realidad lo que estamos viendo acá son el porcentaje de población con cobertura de salud únicamente estatal, es decir, que no tienen cobertura de obra social ni mutual. También, en realidad esto es censo 2001, pero yo me fijé y no había grandes diferencias con respecto a las provincias. De nuevo, para que vean el rango, ¿no? Tenemos desde un 16% de la población con, digamos, cobertura solamente estatal de salud pública, que van a ser lo que nos demanden, y hasta un casi 60% en las regiones, en las provincias del norte. Sin embargo, cuando lo analizamos a nivel de departamento, llegamos a departamentos con casi el 90% de uso exclusivo de servicios de salud pública. Decime, Graciela, ¿vos tenés idea si hubo algún cambio en la medición de la cobertura en el censo de 2010? A mí me dijeron que hubo un cambio. Nadie me lo sabe explicar bien. Yo lo que entendí el otro día, porque está muy oscuro lo de 2010, no se sabe bien muchas cosas. Y por ejemplo, una versión que yo obtuve el otro día, pero que me parece que es importante saberlo, y es que, por ejemplo, toda la gente con planes sociales habían sido clasificados como gente con cobertura. Sí. Por eso el principio de hipótesis que explica por qué aumentó la cobertura, que no viene por el lado de empleo directo, genuino, digamos, sino por el lado de cobertura de planes sociales. Sí, de hecho, cuando bajás la planilla, está discriminado los que tienen cobertura de plan social. Ahora, fue toda una discusión si esa gente que tiene plan social finalmente se atiende en los servicios públicos o tiene otro tipo de cobertura. O tiene acceso, por ejemplo, a algún tipo de clínica, sanatorio, que sabemos que
de calidad suelen ser peores que los que el sistema de salud pública, ¿no? Que hay un poco más de control. En realidad es toda una discusión. Está discriminado. Uno puede discriminar. Puede discriminar Sí, en la base. Sí, a nivel provincia. Yo todavía no logro tener los datos a nivel de departamento. Mandamos una nota porque el censo 2010, ya hace bastantes años, en el censo 2001 presentamos una nota como ministerio pidiendo y nos dieron todos los CDs con toda la información hasta nivel radio censal. Este censo, en la contestación fue, no tenemos más de lo que usted puede acceder en la página web. Eso fue lo mismo que A ustedes sí. Y no, sí, y no lo que digo, uno supone que algunas de estas contestaciones tienen que ver o deberían ser distintas para el usuario público eventualmente que para la autoridad gubernamental. Pero nosotros tratamos de buscarlo justamente para una página web que estamos armando y no, esa información no está. No está. Sí, es bastante... Y hay una cosa también que te quiero preguntar en relación a esto. Cuando vos, yo por lo menos lo averiguo con cada mujer, le pregunto si tiene obra social, me dicen Plan Nacer. Entonces, no, eso no es una obra social, o sea, toda la explicación, ¿no? Pero esta concepción de que Plan Nacer, por ejemplo, es una obra social porque en algún momento eso se dijo así como que les daba la garantía de la cobertura, etcétera, ha generado también un nivel de conciencia de que Plan Nacer es una obra social. Lo que pasa es que en algunos lados viene la cobertura por Plan Nacer en instituciones privadas también. No, bueno. Privadas, ese es el tema. Que en algunos lados en instituciones privadas. No te entendí, ¿podés acá en Buenos Aires? No, acá desconozco. Puede ser que sí o no, yo desconozco. Pero en algunos lugares del interior sé que por Plan Nacer se pueden atender partos en instituciones privadas. No hay pero Plan Nacer le paga a esa institución el parto, digamos, La obra social le paga al hospital la cobertura. Exactamente. Claro, por eso ellos consideran que tienen una obra social. Ahora lo ampliaron al sumar, así que con el sumar la convocatoria es exactamente la misma para la inscripción. Si quieren podemos discutir qué pensamos de Plan Nacer. Con todo gusto. Como fragmentación de la salud pública y demás, pero bueno. Me refiero a que esto nuevamente se instala como parte de las representaciones de tener una cobertura extra con sumar. Sí. Claro, sí. O el profe. Prolongación de la cena. Claro, entonces uno ahí debe volvemos a al menos en la provincia de Buenos discusión, Aires, ¿a dónde va la idea, ¿no? al menos en provincia de Buenos Aires lo que sí se tercerizaba o se privatizaba eran algunas prestaciones de laboratorio y odontología. Bueno, claro, sí. Porque no tenías dónde sacarlas del público. Sí. Bien. Bueno, acá le quería incluir el tema de inequidades. Cuando uno trabaja inequidades, en realidad lo que se hace es ordenar por el indicador socioeconómico y ver cuál fue el resultado de salud en esa unidad de operación, ¿no? O sea, la provincia o el departamento, pero van a estar ordenadas por el indicador socioeconómico, ¿sí? Por eso decíamos cómo operacionalizar o cómo estratificar. Entonces, uno debería primero seleccionar el mejor indicador, el que dé más respuesta o el que se acerque más a responder a esa situación de salud. Ordenar las unidades de análisis en orden creciente de pobreza, establecer los rangos del estrato. A mí particularmente me gusta trabajar con quintiles, hay algunos que dicen no, con terciles, cuartiles, etc. A mí me gusta con quintiles porque es como que hay un medio, un más o menos bueno, un más o menos malo, y el que está muy bien y el que está muy mal, pero para mí discrimina mejor. Algunos no, eso depende de... Yo no sé si ustedes están familiarizados con esto, pero quería mostrárselo rápidamente, que es simple, para hacer la estratificación es muy simple. Ustedes tienen que tener la matriz de datos, ordenarlos en orden creciente o decreciente, y después pueden trabajar con cuartiles o con percentiles. Si trabajan con percentiles, si ustedes se tienen que quedar con 5 grupos, entonces van a elegir el percentil 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Lo único que tienen que hacer es, en función del Excel, ¿no? Acá, elegir percentil
lo que hacen es marcar la matriz. Fíjense que acá lo que le piden es que marquen la matriz de datos y, por otro lado, indicarle a qué percentil corresponde. 0,2, 0,4. Lo que le da esta función es el valor del límite inferior del rango, del primer quintil, digamos. Entonces ustedes acá van a tener un quintil que va a ser de 7.8 a 14.52. El próximo quintil será de 14.53 a lo que nos dé la función del quintil 0,4. Y entonces de esta forma nos quedan bien delimitados los 5 grupos, ¿sí? Esto era un poco para que vean que no es tan difícil y uno lo puede hacer tanto para mostrar cómo se distribuye el indicador de salud como para mostrar cómo se distribuye el indicador socioeconómico en las distintas unidades de análisis, ¿sí? Igual esto les queda, pues, en algunos casos dicen, uy, pero no sé certificar. Es simple, ¿eh? Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar. La densidad de mamógrafos por 10.000 mujeres entre 50 y 70 años según departamento. Estos son solamente NEA, NOA y SUR, ¿eh? Distintas formas de mostrar cómo se distribuyen los mamógrafos. Acá están incluidos mamógrafos del sector público como del sector privado. Entonces tenemos desde prácticamente 1 a casi 7 por cada 10.000 mujeres, en el hilita más clarito, a algunos departamentos entre los que tenemos entre 25 y 30 mamógrafos por cada 10.000 mujeres en esas regiones. También es llamativo como la otra que habías presentado, de la prevalencia era de mujeres. De mujeres, o no, la cantidad de mujeres, cantidad de mujeres. Estaba la mancha negra ahí entre provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y ahora está vacío, ¿no? Sí. Bueno, no, pero porque no está incluida la provincia, no está el centro. Es negra, no al sur. Ahora lo van a ver. No está el centro ni Cuyo. Pero termino, de lo que quería mostrar. En realidad, esto puede ser densidad de mamógrafos por cada 10.000 mujeres. Un mapa un poco más complejo, bastante más complejo, pero que tiene más información es, ahora sí, solo el sur. Tenemos, por un lado, la densidad, ¿no? Menos de un mamógrafo por cada 10.000 hasta más de 16 mamógrafos por cada 10.000 mujeres en los departamentos más oscuros. Después, dependiendo del tamaño del círculo, tenemos entre 1, 2 a 4, 5 a 10 o más de 10 mamógrafos. Y después tenemos la proporción público-privado. Entonces, dependiendo del recurso que uno tenga, también puede ir mostrando. Obviamente, en realidad acá nosotros estamos usando un software que es SIGEPI, que es de distribución gratuita y se lo pueden bajar libremente de OPS, que en realidad es el que usamos porque es el único gratis, todos los demás son muy caros. Y estamos tratando de promocionarlo porque es simple y se puede usar, ¿no? Y entonces uno puede en una sola figura, digamos, mostrar muchas cosas. Esto es lo mismo en la región NEA. Se ve bien acá por ahí. Lo agrandé lo máximo posible porque aquellos puntitos que ven allá en Formosa y Chaco es un solo mamógrafo y que corresponde al sector público nada más. Pero bueno, es interesante. Yo me di cuenta de ponerlo con lo que es la cantidad de mujeres. Eso te iba a decir. Con la cantidad la cobertura en salud. Sí, la mayoría son en realidad nosotros nos miramos, no me di cuenta de incluirla en el mapa. Pero es interesante. Hay lugares donde está muy bien y hay otros que están concentrados y hay otros que bueno, pero este tipo de mapas son muy útiles porque en realidad la gente que vive acá ya sabemos que no va a venir para este lado, sino que va a tomar los servicios de Chacras. Entonces, cuando uno tiene que pensar en regionalizar los sistemas y los servicios, es importante el georreferenciamiento. Esto también se puede cruzar con las rutas y la accesibilidad, es decir, uno lo puede ir haciendo más complejo y puede ir incluyendo, si uno se encuentra digamos, en un nivel programático de algún programa, yo incluiría, por ejemplo, el tema de rutas y de accesibilidad.
porque el tema del transporte, porque a veces no tiene sentido que la gente se siga atendiendo en su misma provincia, ya sabemos que va a haber una migración permanente a otras, ¿no? Y en las ciudades también pasa lo mismo. Sí. El sin datos de, porque no hay datos, registro, No hay mamógrafos. No hay mamógrafo. No hay mamógrafo. Esto se hizo un relevamiento donde se llamaba por teléfono, acá a lo mejor hay, pero no nos notificaron, ¿no? Obviamente, donde se llamó a cada provincia y decían cómo estaban organizados los servicios en relación a la atención oncológica. Esta información yo la saqué, lo que decíamos, esto lo saqué de la página web, información ya procesada, digamos, no tengo las bases, pero tenía esto. En realidad, las bases es increíble, porque aún estando dentro del Ministerio de Salud ya la perdí como 3 veces y siempre falta algo para que pueda analizar libremente las bases de la encuesta nacional de factores de riesgo. Pero bueno, es así, no están disponibles para todo el mundo. Este es interesante porque uno puede ver en este gráfico la evolución, ¿no? En algunos casos la mejora, en otros la estabilidad del indicador o el empeoramiento, ¿no? A lo largo del tiempo. En realidad, comparación de coberturas de mamografía, lo que estoy viendo es que en todos lados se ha mejorado. Sí, en todos lados mejoró. Lo mismo con la cobertura de Papa Nicolau, en algunos más que en otras provincias, pero mejoró. Con respecto a lo de morbilidad, esto, bueno, sí, digamos, todo lo que es enfermedades de notificación obligatoria, lo conoce, que es el Sistema Nacional de Vigilancia, tienen información ya más o menos procesada en la página web, en la sala de situación. El tema de egresos, saben que la disponibilidad es en general cada 3 a 5 años. Con respecto a morbilidad en cáncer, es un tema, hay unos cuantos registros, pero es complejo porque se necesitan muchos años, digamos, de recuperación o de recopilación de datos. Es difícil garantizar la calidad del dato porque un paciente, si uno tiene, por ejemplo, el registro de Entre Ríos, debería tener la notificación de todos los casos de cáncer que viven en Entre Ríos. Es decir, que si un paciente fue y se diagnosticó, se atendió su cáncer en Capital, lo debería captar. Eso es difícil, lo encarece y demás.